Domingo de Adviento y domingo anterior a la Navidad, el domingo que viene 24 de la noche, Nochebuena, ¿no? Y hoy la figura de Juan Bautista, en el evangelista San Juan, que es el que más habla de Juan Bautista, de los 4 evangelistas. Por supuesto, todos lo nombran, porque no hay contemplación, mirada de Jesús sin Juan Bautista, ¿no? Eso lo vimos la vez pasada, ¿no? Está un poco perdido a veces según las catequesis, pero el lugar de Juan Bautista es maravilloso. Y es un regalo inesperado para los que esperaban la obra de Dios en la historia, para los que esperaban la salvación. Este profeta que recoge todo el Antiguo Testamento y dice: es el tiempo, aquí está, ya está entre nosotros. Anuncia su presencia en medio de los hombres. Y lo sigue señalando. Necesitamos hay un famoso cuadro que ahí está Juan Bautista con el dedo señalando a Jesús. Necesitamos que nos señalen, que Juan Bautista nos señale a Jesús, que nos guíe a mirar el pesebre, ¿no? Que nos guíe a mirar la presencia de Dios, porque la presencia de Dios, lo dice hoy, está escondida, está en medio de ustedes. En medio de ustedes, le dice a los fariseos que mandan el Sanedrín de Jerusalén, que claro, casi como anticipo del juicio del Sanedrín sobre Jesús, unos años después, entregándolo a manos de Pilato, ya el evangelista Juan muestra que también conspiran contra Juan Bautista, ¿no? Y le mandan gente para investigar qué dice, qué no dice, por qué haces esto, por qué bautizás, qué decís de ti mismo. No podían entender que mucha gente fuera al río Jordán a hacerse bautizar por este hombre, que las autoridades de a unos 20 kilómetros ahí en Jerusalén no habían pedido permiso. Simplemente: soy un profeta, me manda Dios. Y como que mucha gente se juntaba, porque la gente tiene lo que el Papa llama hermosamente el olfato de la fe, ¿no? Dice: el pueblo de Dios tiene olfato. El pueblo de Dios tiene olfato. Entonces responde y va a esa fiesta, ¿no? De hacerse bautizar, que era como decir: reconozco que necesitamos del Espíritu Santo para tener el corazón abierto a lo que va a ser Dios con nosotros. Ese nombre de Jesús, ¿no? Dios con nosotros, Emmanuel. Lo que hace Dios con nosotros, hace falta una disposición. Y era gracia, es un don. Me bautizo por Juan en el río Jordán y es el perdón de los pecados, que significa tener el corazón abierto, no obnubilado, no tapado por los propios errores o por las oscuridades que siempre reinan en las sociedades, ¿no? Que se ciñen sobre nuestra mirada, nos oscurecen, nos impiden ver por dónde viene Dios, por dónde pasa. Porque Dios siempre está presente desde entonces. Juan Bautista, cuando dice está en medio de ustedes, no lo dice solo para los contemporáneos de Jesús. Es una palabra viva que sigue actual. Hoy como siempre. Está presente. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Que por ahí yo no lo puedo ver. No tengo el ojo entrenado, no tengo el ojo con el amor del corazón, no tengo la atención suficiente, no tengo el corazón preparado a los misterios del amor de Dios, que siempre toma caminos, dice el profeta Isaías, que no son los que uno espera. Lo que ni ojo vio ni oído yo, eso es lo que yo hago, dice Dios por el profeta Isaías. No es lo esperable. La fe del pueblo, el olfato, sabe que Dios va a hacer algo, porque Dios siempre abre caminos de vida, de salvación, de justicia, pero no son por los modos que nosotros calculamos, porque los que calculan son al revés, son los que estaban ahí en el Sanedrín, que le mandan gente a preguntar. Y como que descubren que el Bautista toma una actitud muy humilde: yo no soy el Mesías, yo no soy el Elías esperado, ni el Moisés esperado, yo nada más señalo de parte de Dios
que todo el que quiera prepararse venga acá, que Dios lo prepara gratuitamente. Entonces, ante semejante respuesta humilde, bueno, ¿qué vamos a decir a los que nos enviaron? Se ponen inquietos los delegados, porque, claro, el que no se hace bautizar por Juan, el que no pasa por ese bautismo del agua, el que no pide a la gracia de Dios la disposición, se queda en las tinieblas. Se queda en las tinieblas, como ese Sanedrín, ¿no? Se pierde que el pueblo me contagie ese olfato de la fe del pueblo peregrino de Dios, ¿no? Y eso es también la Navidad, ¿no? Por eso Juan nos introduce en Navidad. Juan Bautista nos introduce en ese dejar que Dios nos disponga regalo, gracia, para acoger, ¿no? Eso que dijo María, hágase en mí según tu palabra, que le dijo al ángel en la Anunciación, sin ese hágase, sin ese amén, sin ese así sea, no tendríamos al Salvador. Bueno, Juan Bautista nos dispone a ese amén, a ese así sea, Señor. Y lo mismo es el misterio del pesebre, que viene bien porque ya van 10 años del Papa Francisco, que siempre lo pienso en el Adviento, porque yo la verdad que desconocía, ¿quién sabe la historia de los papas? Casi nadie, ¿no? Ni en el seminario no se estudia la historia de los papas, son capítulos de especialistas. Acuérdense que el Papa contó que él leyó la historia de los papas cuando estuvo un año relegado allá, cuando era jesuita, lo relegaron a Córdoba a no hacer nada, medio como castigo, nunca sabe bien por qué, y él, además de confesar, se puso a leer la historia de los papas. Y dice, no sé para qué, pero me leí los 30 y pico de tomos de la historia de los papas, ¿no? Después dijo, eso lo contó después de la elección, ahora sé por qué hace 30 años leí la historia de los papas, ¿no? Bueno, el nombre de Francisco, recordemos, porque es justo para el pesebre, ¿no? Para la Navidad, para el Adviento, ¿no? Aún siendo San Francisco de Asís un santo del siglo XII y italiano, ningún papa se llamó Francisco hasta ahora. Qué curioso, ¿no? Es el santo más querido con el paso de los siglos y ningún papa se va llamando Francisco. Por eso el principal mensaje del Papa es su nombre. Y viene bien porque por ahí no lo tenemos fresco. Pesebre hay desde San Francisco de Asís. El que inventó el pesebre, digamos así. Y en circunstancias muy oscuras. Porque venía de fracasar, porque había logrado ir a hablar con el emir, se estaba por venir una nueva guerra santa y consiguió frenarlo él solito, disponerlo a un momento de conversar para la paz y después fracasó con los cristianos. Con los cristianos fracasó. Y entonces se venía de vuelta otra de las batallas absurdas entre hermanos. Y en ese fracaso inventó el pesebre. Por eso en la figura del Papa Francisco, San Francisco de Asís, es el diálogo por la unidad. No solamente es el orante gozoso de celebrar la presencia de Dios en la creación, el corazón pobre, el más cercano a la pobreza evangélica de Jesús en toda la historia de la Iglesia, San Francisco de Asís, eso lo sabemos, eso se nos contagia de un modo u otro, ¿eh? Pero también está ese luchador por la paz, por la unidad, por no caer en divisiones, en conflictos, en guerras. Eso del Martín Fierro, ¿no? Los hermanos se dividen, los devuelven los de afuera. Eso es lo que practicó Francisco, en la Iglesia y fuera de la Iglesia, con los musulmanes. Y aun cuando no tuvo éxito inmediato, creó el pesebre, que era un pesebre, hoy diríamos, viviente, o sea, era realista. En un pueblito chiquito, en el establo, con burros y vacas reales, y con un bebé real de una familia, lo puso ahí, y la gente se juntó y celebraron la Nochebuena
en el establo de una de las casas de esa localidad. Y después empezó también a celebrarse la Navidad, aunque no pongamos la vaca y el establo. Pero significa es tomar parte, ¿no?, en ese misterio de Dios que se hace hombre y que está y permanece entre nosotros así, humildemente. Porque si necesitamos de Juan Bautista para tener ojos para ver la presencia de Jesús, cómo está, también nos lo devuelve Francisco, nuestro pesebre en casa, el pesebre en el templo. Al mirarlo, así es como sigue estando. Entre los pobres y humildes, en la oscuridad del pesebre brilla la luz, escondido para los poderosos que ni se enteraron, que cuando se enteraron después por los magos, a San José le avisa en sueños que vaya a Egipto. Y siempre sabemos que la Navidad también está teñida de esa matanza de los santos inocentes, decimos, ¿no?, como anticipo de que Él viene a compartir la cruz y salvarnos de toda la injusticia y la muerte. Por eso es gozosa también la Navidad. No es el gozo simplemente de un momento de alegría, un paréntesis, no. Es un gozo profundo porque cambia la vida de los hombres. Porque sabemos que somos amados infinitamente hasta nacer como uno de nosotros, a compartir toda nuestra vida y a transformar también el dolor y la muerte en vida, la transfiguración, la glorificación de nuestra vida humana. Toda vida humana ya la vemos bajo esa luz. Por eso el pesebre nos transfigura y empezamos el año distinto, ¿no? El que puede vivir una Navidad con un corazón que se deja conmover por el abajamiento de Dios y quiénes somos para Dios, para que Él nos habite y que somos su casa, somos su templo. Nuestra vida es un templo y peregrina en su pueblo peregrino, que somos su templo, gozosamente, compartiendo su gozo, Dios con nosotros. Empezamos un año diferente. Y el que no se lo pierde, como entonces, sea porque están con los del Sanedrín y los fariseos, o sea porque están con otros ruidos. Pero te devuelve el olfato de la fe del pueblo peregrino, la Navidad vivida con sencillez y profundidad. Esto es lo que pedimos para la propia vida, para nuestras familias, nuestras comunidades, nuestro pueblo peregrino, para todos los pueblos del mundo. Porque también la Navidad, vieron que nos une a todos los que hacen Navidad en todos los pueblos del mundo. Nos devuelve la hermandad fraterna con todos los pueblos hermanos, que celebramos la vida de Dios y la vida humana, que nos libera de oscuridades o de perdernos el verdadero sentido del profeta Isaías y de Jesús. No es que hay que sufrir para después en un tiempo mejor. Eso no lo dice jamás ni Isaías, ni Moisés, ni los Salmos, ni Jesús. Eso no es cristiano ni es israelita. Déjate liberar si se te mete esa especie de idea de que ahora tenemos que sufrir mucho y después entonces. No, eso no está en el Evangelio, en ninguna página. Es buena noticia, anuncio de vida, gozo de la fe de Dios con nosotros. Y desde ahí la lucha por la justicia y las tinieblas que haya, porque hay quien siembra tinieblas, hay quien no quiere la vida de los pueblos hermanos. Entonces hay que batallar, pero batallamos de la vida, la alegría, el gozo de Dios con nosotros. Lo demás es una equivocación enorme, no te dejes engañar. Recuperá el olfato de la fe del pueblo de Dios
que ve dónde se abren los caminos de Dios de vida, de justicia, de paz y de gozo. Navidad. Dios con nosotros. Jesús se reía de esos fariseos que le ponían un montón de cargas a sus discípulos para sentirse mejor que otros. ¿Cómo llamaba Jesús? O sea, ¿cómo llamaban los fariseos? A ese elenco de prescripciones que se sumaban por encima de los que hacía el común de la gente semanalmente, llegaban hasta 200 preceptos semanales de todo tipo, y se creían mejores y más justos y más puros. El yugo, decían, por el yugo del esclavo, del que animal o hombre que tenía que cargar ese yugo de madera para dar vuelta a la rueda, ¿no? Ese era el yugo, y lo decían con orgullo. Vamos a cargar el yugo, porque nos lo dice el maestro fariseo y entonces es lo que Dios quiere. ¿Y qué dijo Jesús a esa gente? ¿Se acuerdan? Carguen sobre ustedes mi yugo, que es liviano. Mi yugo es suave, mi carga es liviana. ¿Se acuerdan? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprender del pesebre a Dios con nosotros, que nos da su gracia para, con alegría, dar la batalla por la justicia, la batalla de la fe, que dice Pablo, pero con gozo, porque el yugo de Jesús es liviano, riéndose de esos fariseos. Es una ironía de Jesús para desarmar espiritualidades que no son evangélicas, que no son ni de los profetas, eran las deformaciones de los maestros fariseos en tiempos de Jesús. San Pablo, que fue fariseo un tiempo largo, ¿se acuerdan? Y decía con orgullo también, con ironía de sí mismo, yo fui discípulo de Gamaliel. Le decía a los que todavía había en comunidades cristianas gente que ponía el acento en eso. Entonces, mirá, yo fui discípulo de Gamaliel, más que vos. Todo eso fue antes de conocer a Cristo. La letra mata, el espíritu da vida. El espíritu de Navidad, el espíritu de la luz en las tinieblas, el espíritu de Dios con nosotros. Que así sea.